Históricamente, la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar fueron descritos como una sola entidad. Posteriormente, gracias a Kussmaul, se determinó que muchos casos de coma diabético iban precedidos de una respiración profunda, frecuentemente asociada a disnea severa, y la mayoría de estos pacientes contaban con grandes cantidades de ácido acetoacético y ácido hidroxibutírico en la orina. Estos conocimientos llevaron al Dr. Julius Dresfeld a determinar dos entidades clínicas diferentes, una con cuerpos cetónicos y respiración de Kussmaul llamada cetoacidosis diabética y otra sin estas manifestaciones llamada estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Cómo están? Soy el profesor David Bobadilla y hoy les invito a revisar aspectos destacados de estas complicaciones de la diabetes. Bienvenidas, bienvenidos. La cetoacidosis diabética, CAD, y el estado hiperglucémico hiperosmolar, EHH, son las principales complicaciones metabólicas agudas de la diabetes, causadas por la deficiencia absoluta o relativa de insulina. El diagnóstico y tratamiento precoz evita el desarrollo de complicaciones que amenacen la vida del paciente. La base terapéutica implica la identificación de la causa precipitante, la corrección de la hiperglucemia y de los trastornos hidroelectrolíticos, lo cual debe ser dirigido por un equipo médico multidisciplinario, particularmente durante las primeras horas de tratamiento. La cetoacidosis diabética es un síndrome caracterizado por hiperglucemia, cetosis y acidosis, lo cual es consecuencia de la deficiencia absoluta o relativa de insulina asociada a un exceso de hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento. Entre los factores precipitantes se destacan los siguientes: diagnóstico reciente de diabetes mellitus, omisión de la insulina, transgresiones alimentarias, infecciones, embarazo, trauma, estrés emocional, ingesta excesiva de alcohol, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Cushing, hipertiroidismo, drogas y raramente feocromocitoma. Cuando la hiperglucemia excede la capacidad tubular de reabsorción de glucosa, se produce glucosuria, diuresis osmótica y pérdida de solutos, como el sodio, el cloro y el potasio. Paralelamente, la deficiencia de insulina y las concentraciones elevadas de glucagón favorecen la lipólisis y con ello el incremento de ácidos grasos libres circulantes, los cuales son sustratos para la síntesis de cuerpos cetónicos. Estos se comportan como ácidos débiles que al acumularse conducen a la acidosis metabólica. Por otra parte, los ácidos grasos agravan la resistencia periférica a la acción de la insulina y con ello la hiperglucemia. Así, el desbalance hormonal conduce a diuresis osmótica, deshidratación y acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética usualmente se presenta con fatiga, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Las manifestaciones clínicas derivadas de la deshidratación incluyen sequedad de piel y mucosas, taquicardia, extremidades frías, llenado capilar lento, debilidad muscular, hipotensión arterial y oliguria. La taquipnea o respiración de Kussmaul se presenta cuando el pH sanguíneo desciende a un valor entre 7,1 y 7,29. El exceso de cuerpos cetónicos circulantes se asocia con dolor abdominal, náuseas, vómitos y aliento cetónico, un aliento que se describe como a manzana. Tanto la deshidratación como la cetosis causan alteraciones del estado de conciencia, que evolucionan progresivamente desde un estado de somnolencia hasta el estupor y finalmente el coma. Un parámetro que puede ser evaluado en estos pacientes es el anion gap, el cual refleja la concentración de productos ácidos no medibles en el plasma, pero cuya inclusión no es indispensable como criterio diagnóstico en la cetoacidosis diabética. Sin embargo,
Es de gran utilidad en pacientes adultos con deshidratación y acidosis para descartar otras causas como ingestión de metanol, acidosis urémica, acidosis láctica, cetosis por malnutrición, cetoacidosis alcohólica, toxicidad por paraldehído, hierro, isoniazida, etanol, entre otros. La presencia de cuerpos cetónicos en plasma y orina, así como una osmolaridad plasmática menor a 320 milosmoles por litro, permite establecer la diferencia entre cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar, ya que en este último caso no existe cetonemia ni cetonuria y la osmolaridad plasmática es mayor a 320 miliosmoles por litro. La presentación clínica de la cetoacidosis diabética es frecuentemente aguda, de horas o días, siendo más común en personas jóvenes y en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, se puede manifestar en personas con diabetes mellitus tipo 2. El estado hiperglucémico hiperosmolar, también conocido como síndrome hiperglucémico hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis diabética, tiene un inicio más insidioso, días o semanas. Se manifiesta en pacientes con mayor edad y usualmente es más común en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Los signos y síntomas son muy parecidos a los vistos en la cetoacidosis diabética. Sin embargo, los datos de deshidratación son más graves y hay ausencia de aliento afrutado y de la respiración de Kussmaul. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar se caracteriza por la existencia de una hiperglucemia extrema, mayor a 600 miligramos por decilitro, deshidratación de los espacios intra y extracelulares, osmolaridad plasmática mayor a 320 milismoles por litro y ausencia de cetosis y cetonuria. En cuanto a su fisiopatología, existe un déficit relativo de insulina que alcanza para frenar la lipólisis y cetogénesis, conjuntamente con una hipersecreción de hormonas contrarreguladoras. La hiperglucemia resultante causa una poliuria osmótica que se intenta compensar con polidipsia. Cuando el paciente no puede compensar las pérdidas hidroelectrolíticas, sufre una deshidratación rápida con la reducción del nivel de conciencia. La deshidratación afecta a los espacios intra y extracelulares, aunque la hiperosmolaridad preserva el volumen intravascular. Los factores precipitantes del estado hiperglucémico hiperosmolar incluyen la neumonía en un 40 a 60%, infecciones del tracto urinario entre un 5 y un 16%, otras afecciones agudas, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo del miocardio y el trauma. Además de la identificación de las manifestaciones clínicas características, los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar se basan en diferentes valores de laboratorio, de tal manera que la valoración inicial de estos pacientes debe incluir los siguientes exámenes: hemograma completo, bioquímica que incluya urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, amilasa y enzimas cardíacas, entre otros. Se debe tomar gasometría arterial, urocultivo y orina completa, electrocardiograma y radiografías de tórax y abdomen. El tratamiento de ambas entidades se basa en la corrección de las alteraciones metabólicas subyacentes, hiperglicemia, producción de cetoácidos, trastornos electrolíticos, de la depresión de volumen, así como del manejo de la causa subyacente o factores desencadenantes. El tratamiento de cualquiera de estas complicaciones está dirigido a corregir la deshidratación y la hiperglucemia, normalizar los electrolitos y mantener las constantes hemodinámicas. El primer paso es la hidratación. El déficit de agua suele ser mayor en el estado hiperglucémico hiperosmolar en comparación con la cetoacidosis diabética. Se deberá iniciar una infusión de suero fisiológico que permita expandir el volumen extracelular, estabilizar el estado cardiovascular, mejorar la perfusión y función renal. El siguiente paso es la corrección de la deficiencia de potasio.
La elección del líquido que se utilizará para hidratar debe de estar basada en el déficit de potasio. El efecto osmótico del potasio debe de ser considerado al realizar la sustitución, ya que el potasio es tan osmóticamente activo como el sodio. Una vez estabilizados estos dos primeros puntos, se deberán corregir los niveles de glucemia con la administración de insulina endovenosa. Finalmente, se debe evaluar la administración de bicarbonato según la respuesta a estas terapias iniciales y a los niveles de pH que se sigan presentando. Antes de tomar ninguna actitud terapéutica, es necesario tener una visión global del enfermo, para no empeorar la situación con medidas inadecuadas. Es prioritario garantizar una vía central para valorar la presión venosa central, PVC, que servirá de guía para el aporte de líquidos, además del aporte de potasio endovenoso. Se puede complementar con otra vía periférica si se considera necesario. Colocar una sonda vesical permanente para un correcto balance de fluidos. Evaluar la instalación de un acceso arterial para toma de exámenes seriados y de sonda nasogástrica según se presente el nivel de conciencia. En cuanto a los controles de signos vitales, estos deberán ser cada hora y cada vez que sea necesario, valorando frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, PVC, diuresis, toma de hemoglucotés y cetonurias. Cada 6, 12 y 24 horas se realizarán balances hídricos, controles de bioquímica sérica básica, urea, creatinina, sodio, potasio y glucosa y gasometría arterial. Las directrices de la Asociación Americana de la Diabetes y del Reino Unido coinciden en recomendar al menos 1 litro de solución salina durante la primera hora, seguida de un ajuste de la velocidad de infusión sobre la base de la hemodinámica del paciente, el estado de los electrolitos y el logro de un positivo equilibrio de fluidos. Posteriormente, después de la primera hora, se recomienda 250 a 500 ml hora en pacientes adultos sin problemas cardíacos o con compromiso renal, enfermedad hepática avanzada y otros estados de sobrecarga de fluidos. Asimismo, se sugiere cambiar a una solución de cloruro de sodio al 0.45% si las concentraciones de sodio son altas y adicionar dextrosa al 5% cuando la glucosa en sangre alcanza 200 miligramos por decilitro, evitando de esta manera eventuales hipoglicemias. La reposición de potasio en el contexto de cetoacidosis diabética o estado hiperglucémico hiperosmolar siempre es necesaria. Lo que varía es su momento de inicio. Es guiada por la determinación de los electrolitos iniciales y la presencia o no de una diuresis adecuada. La meta es mantener los niveles de potasio entre 4 a 5 miliequivalentes por litro durante la terapia. De acuerdo con el valor inicial de potasio, si está mayor a 5.2 miliequivalentes por litro, no se recomienda reposición y tomar control en 1 hora más. Mientras que, de acuerdo con la función renal, en caso de falla renal u oliguria, la reposición de potasio debe reducirse y solo debe ocurrir cuando el potasio sérico está menor a 4 miliequivalentes por litro o con un electrocardiograma que muestre signos de hipocalemia. Se deberá preferentemente administrar por vía venosa central, en bomba de infusión continua y en una velocidad de administración no mayor a 1 gramo por hora. Si se administrara por vía periférica, se debe vigilar cuidadosamente signos de dolor y flebitis. El bicarbonato no se indica de rutina, excepto en aquellos pacientes inestables con pH menor de 6.9. Las posibles complicaciones son mayor riesgo de hipocalemia, disminución de la captación de oxígeno en los tejidos y edema cerebral. No se debe administrar. No se debe administrar. Repito, no se debe administrar por vía periférica, debido al alto riesgo de necrosis por extravasación. La administración de insulina no debe iniciarse hasta que la hipovolemia ha sido corregida y el potasio sea mayor a 3,3 miliequivalentes por litro.
Administrar insulina a pacientes con un potasio menor de 3,3 miliequivalentes por litro puede precipitar trastornos que van desde las arritmias hasta el paro cardíaco. Si la insulina es administrada antes de corregir la hipovolemia, el agua pasará al espacio intracelular, causando empeoramiento potencial de la hipotensión, colapso vascular y muerte. La administración de insulina no debe constituir una medida preliminar en el estado hiperglucémico hiperosmolar, ya que algunos pacientes llegan a ser euglucémicos únicamente con la reposición de líquidos. Las complicaciones más frecuentes de la cetoacidosis diabética y del síndrome hiperglucémico hiperosmolar incluyen la hipoglucemia e hipocalemia, y entre las menos frecuentes se encuentran el edema cerebral, sobrecarga de líquidos, síndrome de distrés respiratorio agudo, tromboembolismo y distensión gástrica aguda. Algunos estudios han demostrado que la hiperglucemia, independientemente de su causa, está asociada a incremento de la morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedades agudas críticas, tales como el infarto agudo del miocardio, eventos cerebrovasculares y procedimientos quirúrgicos cardíacos recientes. La acidosis metabólica hiperclorémica, que se desarrolla aproximadamente 4 a 8 horas después de iniciada la terapia por el aporte de cloruro a través de los líquidos y electrolitos de reposición, entre otras causas, solo se presenta en el 10% de los pacientes ingresados. Sin embargo, esta suele ser transitoria y no es clínicamente significativa, excepto en casos de insuficiencia renal aguda u oliguria extrema. El edema cerebral se presenta con mayor frecuencia en los niños con diagnóstico reciente de diabetes, pero también se han reportado casos en personas jóvenes y casos fatales de edema cerebral se han presentado en el estado hiperglucémico hiperosmolar. Clínicamente se caracteriza por deterioro en el nivel de conciencia, letargia, disminución del estado de alerta, cefalea y eventualmente hemiparesia, a menudo diagnosticada erróneamente como un accidente cerebrovascular, convulsiones o coma. En la mayoría de los casos, el edema cerebral se presenta en las 4 a 12 horas después de haber comenzado el tratamiento. En ocasiones, el deterioro neurológico puede ser rápido y acompañarse con convulsiones, incontinencia urinaria, cambios pupilares, bradicardia y paro respiratorio. Queda decir que el acelerado aumento en los últimos años de la prevalencia de la diabetes mellitus alrededor del mundo supone la necesidad de una adecuada comprensión del espectro de manifestaciones que esta patología puede tener. La cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar constituyen parte de esta realidad, condiciones que con un abordaje y manejo adecuados se pueden resolver evitando la morbimortalidad asociada. El conocimiento de la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y de laboratorio, así como factores desencadenantes y diagnósticos diferenciales a considerar cuando se está frente a un paciente con una crisis hiperglucémica, facilita la realización de un adecuado diagnóstico y por consiguiente la instauración temprana de las medidas terapéuticas que faciliten la corrección de las alteraciones metabólicas, el estado de hidratación y las causas subyacentes. Soy el profesor David Bobadilla, agradezco el haberse conectado, espero que estén muy bien. Nos escuchamos prontamente.